A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado respuestas a una de las preguntas más fundamentales. ¿Existe Dios? Este debate ha sido el centro de innumerables discusiones filosóficas, teológicas y científicas, desde los argumentos clásicos a favor, que hablan de un ser supremo creador del universo, hasta las críticas más profundas sobre la naturaleza del mal y la razón humana. Hoy exploraremos las ideas de grandes pensadores que han moldeado nuestra comprensión de Dios. ¿Cómo han abordado Platón, Nietzsche, Kant y otros sobre este enigma? Acompáñanos en este viaje por los argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios. Argumentos a favor de la existencia de Dios. Primero, argumento cosmológico. El argumento cosmológico se basa en la idea de que todo lo que existe tiene una causa. Si seguimos la cadena de causas, llegamos a algo que no fue causado, lo que se conoce como, entre comillas, causa primera, y este algo es Dios. Este argumento es presentado por filósofos como Tomás de Aquino y Aristóteles. Ejemplo, imagínate una fila de fichas de dominó que caen una tras otra. Cada ficha derriba a la siguiente, pero para que el movimiento comience tiene que haber una primera ficha empujada por alguien o algo. Esa, entre comillas, primera ficha es como la causa primera, y para muchos esa causa es Dios. Segundo, argumento teleológico o del diseño. El argumento teleológico, también conocido como el argumento del diseño, sugiere que el universo y todo en él es tan complejo y bien ordenado que debe haber un diseñador inteligente detrás. Un defensor famoso de este argumento es William Paley. Ejemplo, un reloj tiene un diseño muy preciso. Si encontramos un reloj en el suelo, no asumiríamos que apareció por azar, sino que alguien lo diseñó. De la misma manera, la complejidad de la vida y del universo sugiere un creador. Crítica. Charles Darwin propuso la evolución como explicación para la aparente complejidad y diseño de la naturaleza, sin necesidad de un diseñador. Tercero, argumento ontológico. Este argumento es más abstracto y fue propuesto por San Anselmo. Afirma que la idea de Dios, un ser del cual nada más grande puede ser concebido, implica que debe existir en la realidad. Si no existiera, entonces no sería el ser más grande que podríamos imaginar, lo que es contradictorio. Ejemplo, si puedes imaginar ser un ser perfecto, pero ese ser no existe, entonces no sería verdaderamente perfecto, porque le faltaría la existencia. Entonces, para ser perfecto, ese ser debe existir. Crítica. Algunos filósofos como Kant argumentaron que la existencia no es una característica que pueda ser algo más perfecto, es simplemente una condición. Argumentos en contra de la existencia de Dios. Primero, problema del mal. El problema del mal es uno de los argumentos más fuertes en contra de la existencia de un Dios omnipotente y benevolente. Si Dios es todopoderoso y completamente bueno, ¿por qué permite el mal y sufrimiento en el mundo? Ejemplo, hay catástrofes naturales como terremotos y enfermedades que causan mucho dolor y sufrimiento. ¿Por qué un Dios bondadoso permitiría que inocentes sufran? Crítica. Algunas respuestas incluyen la idea de que el mal es necesario para que el libre albedrío esté presente, o que el sufrimiento tiene un propósito mayor que no podamos comprender. Segundo, argumento de la incoherencia. Algunos críticos argumentan que las propiedades tradicionalmente atribuidas a Dios son contradictorias. Por ejemplo, si Dios es omnipotente, ¿puede crear una piedra que no se pueda levantar? Si puede, entonces no es omnipotente. Y si no puede, tampoco lo es. Ejemplo, este tipo de paradojas sugieren que las cualidades como omnipotencia pueden no tener sentido lógico. Crítica. Defensores de la existencia de Dios podrían argumentar que estas preguntas son trampas lógicas o que no se aplican en un ser infinito. Tercero,
Argumento del naturalismo. El naturalismo sostiene que todo puede ser explicado a través de procesos naturales, sin necesidad de recurrir a seres sobrenaturales. La ciencia ha proporcionado explicaciones para muchos fenómenos antes atribuidos a Dios. Ejemplo: la teoría de la evolución de Darwin explica la diversidad de la vida sin necesidad de un creador divino. Del mismo modo, el Big Bang ofrece una explicación para el origen del universo sin intervención divina. Crítica: los teístas podrían argumentar que la ciencia solo explica el, entre comillas, cómo, pero no el, entre comillas, por qué. Ahora, vamos con el pensamiento de los filósofos más importantes. Estas visiones han influido en el pensamiento occidental y enriquecen el debate sobre la existencia de Dios. Sócrates. Aunque Sócrates no escribió nada, a través de los diálogos de Platón, sabemos que creía en un poder divino superior. Este defendía la idea de un Dios que representa el bien supremo y la justicia, a diferencia de los dioses mitológicos de la Grecia antigua. Sócrates introdujo la idea de que el conocimiento del bien es la clave para la virtud, un concepto alineado con la existencia de Dios moralmente perfecto. Frase: conócete a ti mismo. Platón. Platón creía en una realidad trascendental, entre comillas, el mundo de las ideas, en el que existe la forma perfecta del bien, que es la fuente de toda verdad y moralidad. Aunque, entre comillas, no es un Dios personal en el sentido religioso, se considera una fuerza divina y suprema. Importancia: el bien platónico se asemeja a un Dios que es eterno, perfecto y trascendental. Frase: Dios es la medida de todas las cosas. Aristóteles. Aristóteles propuso la idea, entre comillas, del motor inmóvil, un ser perfecto y eterno que es la causa final de todo movimiento en el universo. Este Dios no es personal ni interviene en el mundo, sino que es el principio lógico detrás del orden cósmico. Su concepto de Dios es impersonal, pero influye profundamente en el pensamiento teológico cristiano y musulmán. Frase: Dios es el pensamiento del pensamiento. Tomás de Aquino. Aquino es conocido por sus 5 vías para demostrar la existencia de Dios, basada en la razón y la observación del mundo. Para él, Dios es la causa primera, el ser necesario y el ser perfecto. Fue clave para reconciliar la filosofía aristotélica con el cristianismo, influyendo profundamente en la teología católica. Frase: la existencia de Dios es evidente por sí misma. René Descartes. Descartes argumentó que la idea de un ser perfecto debía haber sido puesta en nosotros por Dios mismo. Su famosa frase, pienso, luego existo, establece que, al dudar de todo, llegamos a la certeza de nuestra propia existencia y, por ende, a la necesidad de una causa perfecta, Dios. Descartes defendía que la razón y la existencia de Dios eran compatibles. Frase: la idea de un ser perfecto debe haber sido puesta en mí por un ser perfecto. Immanuel Kant. Kant creía que la existencia de Dios no puede ser demostrada a través de la razón pura, lo que criticó en el argumento ontológico, pero sostenía que la fe en Dios es necesaria desde un punto de vista moral. Según él, para que exista una ley moral objetiva, debe haber un ser supremo que la garantice. Su enfoque es clave para la relación entre religión y ética. Frase: actúa de tal manera que tu comportamiento pueda ser una ley universal. Y por último, Friedrich Nietzsche. Nietzsche es conocido por su declaración, entre comillas, Dios ha muerto, que
que no significa literalmente la muerte de Dios, sino el declive de la creencia de Dios como fundamento de la moral y la verdad en la cultura occidental. Nietzsche veía esto como una oportunidad para que los humanos crearan sus propios valores, aunque también reconocía el vacío existencial que esto podía provocar. Nietzsche representa una crítica radical al cristianismo y la moral tradicional. Frase: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. En conclusión, el debate sobre la existencia de Dios sigue siendo uno de los más profundos y complejos. Los argumentos a favor y en contra nos invitan a reflexionar sobre nuestra visión del universo y nuestra posición en él. Al final, la existencia de Dios es solo una cuestión de fe, razón y para algunos una combinación de ambas. Muchas gracias.